con los que crecí, el deseo de reconstruir el templo era, y lo es, por cierto, una parte principal de todas las liturgias centrales y es lo que escuchamos antes. Llegó la hora de salir otra vez y para terminar quiero contarles mi punto de vista respecto al tema. Junto con la anticipación del Mesías, la construcción del templo es una filosofía judía que algunos adoptan literalmente, otros desean reinterpretar y muchos preferirían pasar por alto. Pero para quienes están llamados a considerar qué tipo de tercer templo realmente queremos ver establecido, es importante cuestionar nuestra comprensión de los templos anteriores. Lo primero que hay que notar es que estos templos anteriores son en su mayoría construcciones literarias. El espacio imaginario perfeccionado, proyectado por el Talmud, ha sobrevivido por mucho a la realidad desordenada del santuario que una vez estuvo aquí. Es impresionante pensar que en algún momento, yo diría que no es mucho tiempo hacia el futuro, esto ya no va a estar aquí. Aquí estará otro edificio, mucho más grande, mucho más lujoso, tendrá unas características, bueno, como las descritas en el libro de Reyes, ¿no? El primer templo fue el más lujoso, el más grande, el más majestuoso. El segundo templo fue más pequeño, más modesto, incluso se le hizo una ampliación en el tiempo de Herodes para poder asemejarlo, ¿no?, al primer templo, pero sin duda que el primer templo fue el más grande. Y la idea que ellos tienen con el tercer templo es que sea el más glorioso de los tres. Muy parecido al primero, pero ya con ciertas modernidades, ciertas características que ellos tienen muy claro porque en sus leyes Jehová les dijo cómo debían construirlo, cuáles son las dimensiones, qué debe tener por dentro. Y esto tiene toda una estructura basada en una ciencia que he hablado algunas veces acá, conocida como arqueometría, que es la ciencia con la que se han construido las grandes catedrales de la antigüedad. Es una ciencia extraterrena que es propicia para el manejo energético. Entonces ahí va a haber rezo, va a haber mucha gente que va a estar depositando su energía mental y espiritual con todo el fanatismo, pero también está el tema de la energía del sacrificio. Entonces necesitan que ese templo tenga unas características muy concretas para el manejo energético y además que estará sobre esa explanada, ahí en medio de Jerusalén, que es una ciudad que también maneja unas energías muy densas. Sumado a esto, el portal de Medio Oriente, que es toda esa zona energética, ¿no?, que cubre de parte de Egipto hasta algunas zonas de Arabia, es bastante extenso, ¿no?, esa parte energética del planeta, y ahí en el centro está Jerusalén. Entonces ellos buscan mover todas las energías del sacrificio, las energías humanas, aprovechar las energías telúricas que emite este portal y poder hacer cierto tipo de invocación de entidades, y cuando ya esté su Mesías ahí sentado en el templo, él pueda hacer la invocación y aperturar el portal de otras dimensiones para traer a esta dimensión entidades que vengan a posesar a los seres humanos. Portales como los que se experimentan en el ser, pero aquí en el tercer templo se va a abrir el portal mayor, porque hay muchas de estas entidades que pasarán de esos lugares donde están encapsulados a manifestarse en la dimensión humana. Y aquí vendrán a alimentarse de energías humanas, posesar cuerpos, y bueno, será una batalla espiritual muy fuerte, y dicha etapa marcará el inicio del final, ¿no?, del gobierno del anticristo. Eso es lo último que él hará, abrir ese portal para llenar este mundo de entidades nigrománticas. Entidades que obviamente no se van a quedar aquí, van a ser quemadas por el sol, van a ser destruidas por el mismo movimiento del planeta. Y bueno, será un tiempo bastante complicado, está relacionado con lo que las profecías dicen, que algunos querrán buscar la muerte y no la hallarán, y esto es derivado por todo el tema de posesiones masivas, manifestaciones de entidades como nunca antes se ha visto sobre el planeta Tierra. Ellos buscarán traer la dimensión oscura a la dimensión humana. Entonces, eso es lo que dice, por ejemplo, Daniel cuando habla de la abominación desoladora, la invocación de estos seres oscuros en medio del reinado del anticristo. Para eso será los 3,5 años de sacrificios para adecuar, ¿no?, energéticamente ese lugar, y con toda su cabalística, con toda la ciencia ocultista que ellos manejan, puedan aperturar ese portal, un portal que será cerrado cuando se desate la justicia sobre este planeta. Los elementos van a barrer a nivel físico todo lo que ellos han construido aquí, y la energía solar va a barrer a nivel energético todas las energías y entidades que no pertenezcan a la dimensión humana. Entonces ahí va a haber una limpieza muy importante, y es crucial por eso que el ser humano se limpie y se aleje de estas falsas adoraciones, porque si usted está pegado a esas energías, cuando los elementos vengan a barrer y a limpiar a nivel físico y energético la tierra, pues si usted está pegado ahí, va a ser bastante complicado para usted. Entonces aquí en un futuro ya no estará esto, y estará el templo.
en Jerusalén, eclipsando la corrupción, la rivalidad y la apropiación del poder secular que marcó gran parte de su existencia. De hecho, la tradición judía no es en absoluto clara en cuanto a que tener un templo sea inequívocamente deseable. La parashá, la porción semanal Beit Hanan, que leímos hace un par de semanas, insiste repetidamente en que la ley debe ser el centro de la vida religiosa judía, nunca imágenes u objetos. Aunque la construcción del primer templo por parte de Shlomo, de Salomón, fue bendecida por Dios, los autores bíblicos dan una nota de ambivalencia, cuestionando si Dios realmente necesita una morada fija o como un simple edificio que podría albergar aquello que el cosmos mismo no puede contener. Les voy a poner las citas en el video, amigos, porque no me permitieron entrar aquí con la Biblia, pero las tienen ahí escritas. Esa ambivalencia se extiende incluso al Mishkan, al santuario, el prototipo del templo con el que viajaba Israel en el desierto. En contraste con la desastrosa creación del becerro de oro por parte del pueblo, el Mishkan es visto como un compromiso, la acomodación de Dios a la necesidad humana de tener un foco físico para la adoración. Vemos que dentro de esa mezquita hay varios edificios viejos, construcciones que no son para nada agradables, ¿no? Y llama la atención el impulso de nosotros como humanidad de adorar estos lugares como si fuesen realmente sagrados. Todo esto es piedra muerta, ¿no? Como incluso lo dijo el mismo Jesús, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En esto se resume el impulso de la creencia humana, la adoración a objetos, a lugares, a cosas, a falsos dioses. Es necesario que como humanidad avancemos de esta situación, dejemos esto atrás. Esta es la adoración que enseñaron los dioses físicos, los falsos dioses del pasado. Nos enseñaron a creer que la presencia de la divinidad está en algún lugar, en algún templo, está en un objeto como tal. Y alejándonos así de la realidad, que la divinidad, la chispa de la vida, la verdadera conexión con el Creador está en la energía de vida que está por dentro del ser humano. Ahí es donde está la verdadera conexión. Lo que llamamos Dios o el Padre es la energía que te mantiene ahora mismo respirando, que te mantiene hablando, pensando. El hecho de que tú estés vivo es la prueba inequívoca de la existencia del Creador. Y el estar vivo te conecta a esa creación. Entonces, la mejor forma de conectarte con lo supremo es enalteciendo, protegiendo, cuidando y expandiendo la vida que se te dio para tu existencia. Si tú proteges la vida, no solamente la tuya, sino la de tu entorno, la de tus semejantes, ahí estás adorando al Creador, porque estás preservando la creación, estás respetando la vida en el otro, en el animal, en la planta, y cuando tú proteges y respetas la vida en el otro, de esa forma estás adorando al Creador que palpita en el corazón del animal, del río, de tu semejante, de la planta, del sol, de la misma tierra. Ahí estás adorando y respetando las leyes de la creación. Esa es la verdadera conexión. Y para hacer eso no necesitas ir a un templo. Simplemente necesitas ser consciente de eso, primero dentro tuyo y luego reconocer ese poderío en todo lo que te rodea, en todo lo que esté vivo, obviamente. Y ahí es donde comienza la verdadera adoración, porque como le dijo Jesús a la samaritana, los verdaderos adoradores del Padre lo harán en espíritu y en verdad. En espíritu, que es el espíritu de la vida, el espíritu que tiene el animal, el árbol, el ser humano, ese es el espíritu. Esa es la adoración en espíritu. Y en verdad, la verdad sujeta a las leyes originales que crearon el todo. Cuando yo respeto la ley que rige mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, y la ley que rige todo lo que existe, ahí estoy adorando al Creador. Y como vemos, esto lo enseñó Jesús, lo enseñó Buda, lo enseñaron muchos mensajeros que estaban conectados a esa primera fuente. Ellos nunca enseñaron estas falsas adoraciones de templos y lugares que parecen más como cementerios, ¿no? En lugar de algún lugar relacionado con la verdadera creación. Esto obviamente dejará de existir y bueno, en algún momento como humanidad vamos a ir despertando a esto y dejando los falsos dioses en el pasado. Otra es la hermosa enseñanza del Talmud de que en lugar de un santuario central, cada hogar se convierte en un lugar para la comunión divina. Nuestras propias mesas, completas con elementos rituales como la copa del Kiddush, la bendición del vino, las velas del Shabbat que encendemos y las especias de la Abdalá cuando termina el Shabbat. Ellos son microcosmos del altar del templo, las libaciones, la menorá y el incienso. Sí, ellos hablan también de una forma simbólica, ¿no? Del templo, lo llevan también a otras interpretaciones, pero la realidad es que ellos están buscando el templo físico. Lo necesitan porque su Dios fue un ser físico, o es un ser físico, porque es probable que este ente esté por ahí escondido. Entonces, claro, la adoración de ellos se centra en lo físico, no en lo espiritual. Recuerden que dentro de esta adoración a Jehová no hay espiritualidad. Por eso hablamos de un falso Dios, donde no hay conexión en eso, no hay realmente una identidad pura relacionada a la creación, relacionado a una verdadera condición de espíritu,
sino aquí todo es oscuridad. Una adoración a un ente extraterreno plagado de maldad, y que eso fue lo que enseñó en sus leyes, y es lo que vemos que su pueblo sigue replicando en su accionar bélico. Así que van a hacer todo lo que haya que hacer para reconstruir ahí el templo. Y una de las cosas que hizo Ben-Gvir provocó polémica al proponer una sinagoga en la explanada de las mezquitas. Itamar Ben-Gvir, conocido por su postura conservadora y extremista, ha expresado que le gustaría construir una sinagoga hebrea en el monte del templo. La explanada de las mezquitas, o conocida como el monte del templo, es de los lugares más sagrados y disputados en Jerusalén. Para musulmanes es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Para los hebreos es el sitio más sagrado, pues es allí donde se encontraban los dos templos bíblicos, el centro de la casa del pueblo israelita, lo que lo convierte en un lugar central en su historia religiosa y donde también ocurrió la historia bíblica del sacrificio de Isaac. Han ocurrido varios eventos allí y bueno, Itamar Ben-Gvir, conocido por su postura conservadora y extremista, controversial en la política israelí. Desde que asumió el cargo de ministro de Seguridad Nacional a finales del 2022, como producto de la coalición del gobierno, este personaje ha expresado abiertamente su intención de cambiar el status quo de la explanada de las mezquitas. Sus recientes declaraciones, en las que propone construir una sinagoga en el lugar, han avivado las tensiones en una región ya marcada por décadas de conflicto. Esas declaraciones han generado una respuesta inmediata en el gobierno de Israel. El primer ministro Netanyahu emitió un comunicado reafirmando que el status quo en la explanada no ha cambiado, en un intento por calmar la situación y enviar un mensaje tranquilizador a Jordania. Bueno, esto lo dice para quedar bien, pero las intenciones de Netanyahu son las mismas que las de Ben-Gvir, un aliado estratégico en la región. Sin embargo, otros ministros del gobierno han criticado duramente a Ben-Gvir. Moshe Arbel, ministro del Interior, ha pedido su destitución, advirtiendo sobre el precio en sangre que podrían tener sus comentarios. Y Yoav Gallant, ministro de Defensa, que tiene una mala relación con Ben-Gvir, lamentó una postura tan peligrosa, innecesaria e irresponsable. Lo cierto es que las declaraciones de Ben-Gvir primero tuvieron el efecto en que varios grupos de hebreos ya le hicieron caso y entraron allí, ya se les permite entrar, la policía israelí ya les dio la autorización, y a pesar de que hay algunos en el gobierno que no estuvieron tan de acuerdo, vemos que igual lo hicieron, la policía lo está permitiendo. Y el señor Netanyahu pues también lo permitió, no dijo nada, no se opuso. Así que de pronto lo de la propuesta de la sinagoga quizás lo realizan, aunque yo no creo, yo creo que eso es una declaración para provocar, y más bien ellos dicen todo esto y están haciendo estos movimientos para desestabilizar esa zona, porque el objetivo es el templo. Están buscando de qué forma poder meterse ahí y ganar completo control sobre la explanada, una explanada que de momento todavía sigue estando bajo la autoridad de Jordania. Ese es el status quo de la mezquita. Entonces ellos todavía no pueden hacer lo que quieran en ese lugar, pero ya se están moviendo y han tenido avances significativos. De momento, las declaraciones de Ben-Gvir no han pasado los límites. Este fue el momento cuando él entró hace varios días atrás, aquí vimos la noticia, generó rechazo, pero no hubo ninguna intifada, no hubo enfrentamientos. Luego lanzó la propuesta de la sinagoga allí en el monte, tampoco generó violencia, pero sí está colmando la copa este señor con sus declaraciones y provocaciones. Vamos a ver en qué termina toda esta situación, porque lo cierto es que el mundo árabe no está para nada contento con todo lo que está ocurriendo en Jerusalén. Están con las alarmas encendidas porque ven que los hebreos están haciendo movimientos, están haciendo declaraciones, ya están entrando a la explanada, algo que antes no sucedía. Así que yo les recomiendo que tengamos los ojos puestos a lo que está sucediendo allí, porque en los próximos meses pueden haber noticias muy fuertes que vengan desde Jerusalén. Vamos a ver qué sigue ocurriendo, amigos, porque, como lo he dicho en otros videos, también lo que suceda con Estados Unidos podrá determinar varios procesos allí en Israel. Se pueden adelantar muchas cosas. Vamos a ver en qué termina el conflicto en Cisjordania, lo que está ocurriendo en la región, pero todo esto que está ocurriendo apunta a un único objetivo, y es que ellos están trabajando fuertemente para reconstruir su tercer templo. Eso es lo que al final ellos quieren, porque necesitan a su Mesías que venga pronto para que les dé el poder mundial. Así que este video que vimos me pareció muy importante compartirlo con ustedes. Es una noticia, ¿no?, que en exclusiva da una persona que es de allí, bueno, es nacido en Argentina, pero es de sangre hebrea, vive allí y se le permitió documentarlo porque pertenece a ellos. Entonces es muy importante que estemos atentos de eso, porque no va a salir en ningún medio de comunicación. Él mismo lo dijo,
Y yo también lo busqué por noticias y esto no está por ningún lado. Voy a dejarlo hasta este punto. Ya ustedes me irán comentando qué opinan de todo esto y cómo se está moviendo fuertemente esa zona de Jerusalén. Por ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.